Bueno, pues un día más, un martes 28 de mayo de 2019. Bienvenidos a La Brújula, bienvenidos a La Brújula en la Luna. Martes 28 de mayo, buenos días Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días Mario. Bueno, buenos días Héctor Didío, nuestro operador, que hace posible que estemos en el aire. Buenos días a quienes nos escuchan justamente por el aire, a través de la antena de Radio La Luna en AM 1140 y también a quienes nos escuchan por las aplicaciones y por internet también. Buenos días Corrientes y Chaco, Radio Fénix 92.1 MHz y un beso para Mónica Colunga que hace posible que esto esté allí. Y también buenos días Uspallata, Mendoza, donde a través de Gustavo Figini y de Elvio estamos saliendo a través de la FM 88.9. Buenos días, país. Es un martes, son las 12 horas, 1 minuto, 13 grados la temperatura en el Palomar. No, se anuncia un día medio nublado, fresco, mañana más nublado aún. Para el jueves vamos a tener algunas lluvias, el viernes va a despejar y el sábado de nuevo lluvias. Es la época del año. ¿Qué quieren? Otoño. Nos vamos metiendo ya en el otoño profundo, encaminados hacia el invierno. La época del año que menos me gusta, pero que de todas formas trato de pasarla bien como corresponde, y cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones. Y como siempre digo, miren, cada día da para una cosa distinta, pero todos los días se pueden disfrutar. Y a los que nos gusta la fotografía, el otoño nos entrega algunas imágenes notables. Y sí, cambian los colores de los árboles, las hojas, los matices se multiplican, y bueno, en cada cosa podemos encontrar belleza, y en cada cosa podemos descubrir algo atractivo, y poder compartirlo es lo maravilloso. Lo maravilloso de que estemos hoy en la radio es que podemos compartir algunas reflexiones, como todos los lunes y los martes. Siempre nuestras reflexiones tienen que ver con la situación política, porque aquí no hablamos mucho del tiempo, no hablamos casi nada de deportes, ni de espectáculos, y mucho menos de chimento. Aquí de lo que se habla es de política, de economía, y tratamos de estar a la altura de las circunstancias, sobre todo en estos días que van entre el 25 de mayo, que fue el sábado, y el 29 de mayo, que es mañana, que se cumple el 50 aniversario del Cordobazo, para lo cual vamos a estar hablando nada menos con quien fuera ex candidato a vicepresidente de la Nación, Alberto Fonseca. Alberto Fonseca, con él vamos a estar hablando desde Córdoba, alguien que, por militancia, por tiempo, hay que tener años para haber convivido, para ser contemporáneo con algo que ocurrió hace 50 años, uno tiene que tener algo más de 50 años. Entonces, vamos a estar hablando con él, pero no solo de eso, vamos a estar hablando también de política, de la actualidad, de lo que está viendo en la sociedad argentina. Después vamos a estar hablando también con un economista, Alexis Dritsos, es un amigo del Partido Socialista, con quien, vamos también a conversar sobre la situación económica. Por ahora vamos a ir poniendo el foco de atención en los temas más sobresalientes. En principio, creo que más allá de que Clarín insiste todos los días con la corrupción K, la puede cortar. La verdad que Clarín aparece como un troll del PRO, digamos, ¿no? Exageran, muchachos. Señor, póngale boletín informativo del PRO en favor de Mauricio Macri, pero exageran, porque no pueden ser el titular 4 años de que se fue el otro gobierno, y durante 4 años el título es corrupción K. Paren un poco, paren un poco, y dejen de ser una extensión de los servicios de inteligencia. Esto para la Nata y para Majul. Dejen de ser una extensión de los servicios. Del otro lado también, por favor. Tengamos una sociedad transparente, una sociedad donde nadie espía al otro, y basta de escuchas estas totalmente ilegales, escuchas que se hacen fundamentalmente para operar en la política argentina. Entonces, vos estás hablando y
puedes decir cualquier cosa, porque vos estás hablando con un amigo o con una persona de confianza, y de pronto ahí encuentran una frasecita, te la aíslan la frase, y vos estás diciendo una cosa que jamás quisiste decir, o que le estás diciendo en un tono, que ustedes saben que la misma palabra, con distintos tonos, puede tener significados muy distintos. Quizás sobre esto nos podría dar una lección Fontana Rosa, pero incluso la palabra pelotudo puede ser una palabra despectiva o puede ser una palabra cariñosa, la misma palabra conforme el tono que tenga esa palabra. Entonces, no te pueden estar tomando de una conversación un fragmento y difundiendo ese fragmento y poniéndolo como si fuera una prueba contundente. La verdad que me parece lamentable. Lo mismo del otro lado, que también hicieron sus operaciones y la verdad que no tienen autoridad moral tampoco para cuestionar, pero no aguanté esos programas del domingo de Majul y la Nata. La verdad que me parecieron, muchachos, sincérense. Están operando con los servicios de inteligencia. Y nuestros servicios de inteligencia, además, que alguna vez lo vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros, los servicios de inteligencia de la Argentina no son confiables, ni siquiera para el poder político, porque hoy están con vos si vos tenés el poder, y mañana están contra vos si no tenés el poder. Pero además de eso, que sería una cosa bastante sencilla, además están vinculados con servicios de inteligencia de otros países, servicios de inteligencia infinitamente más sofisticados, superiores, ideológicamente más claros, que defienden intereses concretos, y muchas veces nuestro servicio de inteligencia, en lugar de servir a los intereses de la patria, de la nación y del pueblo, terminan sirviendo a intereses extranjeros. Lamentable. Todo un sistema, servicio de inteligencia, prensa, justicia, partidos políticos, en fin. No, hay que ir por el lado de la transparencia, muchachos. Y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice y tiene que tratar de operar sobre la base de fuentes confiables y no de fuentes que sean los servicios de inteligencia. Pero vayamos, dicho esto, con todo cariño por todos, pero algunos realmente, Daniel, parecen mercenarios algunos. No voy a dar nombres, porque no hacemos acá tampoco periodismo de periodistas, acá hablamos de política, pero algunos realmente parecen mercenarios. Usted, que nos está escuchando del otro lado, saque sus propias conclusiones. Muy, muy, muy importante lo que pasó ayer en la convención de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué muy importante? Por la expectativa que había. ¿Qué expectativa? De cambio. ¿Y qué es lo que hizo esa convención? No cambió nada. La verdad es que no cambió nada. Nosotros teníamos una expectativa, porque evidentemente el fracaso de Cambiemos, que algunos dijeron que no era un fracaso, sino que no habían obtenido los resultados. El fracaso de Cambiemos es contundente porque cualquier observador objetivo que mire los números del INDEC va a observar que el fracaso es rotundo. Ahora mismo tenemos una caída en picada en la venta de coches, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los patentamientos de 0 kilómetros están cayendo el 58,8%. A ver, muchachos, es un fracaso, no demos vuelta. Y mucho más cuando, como decíamos ayer con Daniel, el presidente dice, júzguenme por la pobreza, es decir, por cuánto nos hemos acercado a pobreza cero. Estamos acercándonos a pobreza 40. Es decir, ¿qué pobreza cero? Júzguenme por cómo bajo la inflación, que este año habían prometido iba a ser del 5% y va a estar en el 45%, 9 veces más. Le erró por 9. La cosa más sencilla del mundo. La cosa más sencilla, que le iba a bajar, que no era ningún problema. Entonces el fracaso es contundente. Lo que hace la Unión Cívica Radical, yo creo, es que el sector que está más prendido del gobierno, es decir, digámoslo, que toma de la teta del Estado, eso no quiere moverse. Dicen, ¿a dónde vamos a ir? En otro lado no nos van a aceptar, no tenemos mejores posibilidades, y no pensemos en el país, es lo que creo yo. Pensemos en nosotros. Y nosotros, como estamos viviendo de estos cargos, nos mantenemos en estos cargos. Y ahí están. Entonces, bueno, después le piden algunas cosas, pero me parece que no tienen mayor importancia porque el PRO le contesta, no, paso con el presidente, eso es inusual, no hay paso contra el presidente. No sé de dónde saca el PRO, fíjate vos, cómo naturalizan,
¿Dónde dice la ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, que cuando hay un presidente, ese presidente no tiene que participar en unas PASO? Entonces, lo que dicen son realmente es de una grosería antidemocrática, pero bueno, es un problema interno, pero eso la responde el PRO. No, una PASO con el presidente no. Y no vemos tampoco que se perfile un candidato competitivo en la UCR, así que ¿para qué se la vamos a dar? O sea, lo ningunean a Martín Lustó, por ejemplo, que es un candidato competitivo, que hasta le podría ganar al presidente, que tiene una imagen en baja. Pero no. Entonces, y la discusión de las listas y la fórmula quedará para junio, es decir, el vicepresidente y la lista de candidatos lo van a discutir el mes que viene. ¿Sí? Es decir, bien, gracias. Lo único que queríamos es que no se fueran de Cambiemos. Aquí los tenemos. De nuevo, a los radicales subordinados. Y los que eran críticos perdieron, como nuestro amigo Miguel Ponce, muchos de nuestros amigos, como el presidente de la Convención Nacional, Jorge Sapia, como Ricardo Alfonsín, como Federico Storani, como Juan Manuel Casella. Es decir, el sector con el cual pienso yo que me siento mejor identificado, aunque lógicamente yo soy socialista, y no solo nunca lo he negado, sino que soy socialista con muchísimo orgullo de serlo. Ahora, una de las definiciones más claras de Cornejo, que además también se pronunció Terraño, Cornejo dice: ratificamos el instrumento que tuvimos para vencer al populismo. Estamos orgullosos de lo que hicimos en el 2015, pero también con humildad y sin soberbia debemos decir que no ha alcanzado para conquistar a la clase media, que ha recibido solo el ajuste. La clase media, bueno, no pará. La clase media, los jubilados, los pensionados, los trabajadores en general que han perdido salario, los trabajadores del Estado, los trabajadores que han perdido el empleo, las pymes que han desaparecido. Las pymes que están desapareciendo, cosa que también lo dijo Ponce, dijo que hacía 6 meses estaban desapareciendo 11 pymes por día y ahora están desapareciendo entre 30 y 35 pymes por día. Entonces, ahora bien, hay un reconocimiento de que mal, el resultado es mal porque no hay respuesta para los sectores populares. Perfecto. Ahora, lo opuesto de populismo, ¿qué es? Cambiemos. ¿Pero qué es Cambiemos? Bueno, mira, las palabras, lógicamente, que van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y ayer justamente lo hablábamos con Jorge Rulli. La oligarquía no era la misma oligarquía que antes. Claramente no es la misma oligarquía, Había una oligarquía terrateniente, una oligarquía vacuna. Hoy hay una oligarquía vinculada a la obra pública, a la energía, al transporte, a los bancos, en fin. Pero si vos buscas en Internet, entonces la definición de oligarquía es un sistema de gobierno donde el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Eso es oligarquía. Quiere decir que lo contrario de populismo es oligarquismo. Entonces, ¿qué ocurre? El radicalismo contesta al populismo con oligarquismo. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos concepciones y, por ejemplo, el socialismo? Bueno, básicamente es que lo que estas dos concepciones discuten es el destino del dinero aquí y ahora. Entonces, según el oligarquismo, el populismo distribuye la plata entre mucha gente pobre y eso evita que haya inversión. Efectivamente, hay consumo, pero desalienta la inversión, porque gasta recursos que se podrían destinar a inversión en consumo, que lo consumen, lógicamente, la gente más humilde. Entonces, el oligarquismo dice, no, estos recursos hay que concentrarlos para que haya inversión. Se los sacamos al pueblo y los ponemos en manos de empresas que van a invertir y como va a haber más producción, va a haber más beneficio para todos. Pero básicamente lo que discuten es la caja, no discuten el sistema. En cambio,
desde una visión socialista lo que se discute es el sistema como tal, no solo la caja. La caja tiene que ser parte de una comprensión sistémica del problema, y luego se resuelve el problema de la caja con los valores de la justicia social, pero también del progreso económico, para lo cual hay que tener planificación estratégica. Esta es la diferencia. El hombre que más hoy se asemeja a lo que nosotros pensamos, podría ser, es discutible, pero a mí me parece, es Roberto Labaña, donde él dice: consumo, inversión y exportaciones no son términos contradictorios, son términos complementarios y pueden dar origen a un círculo virtuoso. Pero volvamos a populismo y oligarquismo. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es una disputa falsa desde el punto de vista sistémico, si lo que queremos cambiar es el sistema, pero verdadera si de lo que estamos diciendo es quién se queda con la plata. Sí, yo te agregaría otro matiz en este análisis que estás haciendo vos, ¿no? Se habla también, o se tira muy livianamente el término proyecto de nación, proyecto político. La sensación que yo tengo es que en la Argentina hemos vivido dos grandes proyectos que se ejecutaron. Uno fue el de la generación del 80 en el siglo XIX, y el segundo gran proyecto fue el peronismo. Proyectos, digo, con planificación, que han impactado en el desarrollo del país. Nos gusta más una forma o la otra, pero han sido proyectos estructurados. Después hubo antiproyectos, o sea, hubo acciones para desarmar fundamentalmente lo que fue el proyecto peronista a partir de la dictadura del 76. Y la Argentina no ha logrado ni por derecha ni por izquierda montar un proyecto de país, y por eso estamos a la deriva. Claro, ¿por qué? Pues yo creo que lo que se viene imponiendo desde hace mucho tiempo es un proyecto neocolonial en la Argentina. Claro, pero no es un proyecto de los argentinos. Claro, es un proyecto para hacer de la Argentina una factoría. ¿Qué es una factoría? Es una factoría donde vos vas a tener pequeñas islitas, ¿no?, para la extracción de materias primas, donde eso te va a dar un resultado, pequeñas islitas de producción de multinacionales, etcétera, etcétera, y todo eso te puede dar lugar a que un 15-20% de la población viva igual que en cualquier otro país del mundo, de los ricos, digamos, ¿no? Pongamos un 20 para ser generosos. Quiere decir que unos 10 millones de argentinos podrían estar viviendo como se vive en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en España, en fin, está viviendo en un gran nivel. El problema es que te quedan prácticamente cerca de 40 millones de habitantes que van a empezar a decaer porque no tienen forma de integrarse, porque el proyecto neocolonial, el proyecto de la Argentina Factoría, es un proyecto desintegrado, es un proyecto deshilachado, es un proyecto cuyo interés de ese capital es vaca muerta, es el litio, es el petróleo, son los bancos, son áreas nada más de negocios. No les interesa el país, no les interesa su pueblo, no les interesa y es lógico que así sea. ¿Por qué? ¿Y por qué le tienen que interesar? A ellos lo que les interesa es que la Argentina se subordine a sus deseos, y si lo hace voluntariamente, mucho mejor. Cuando hablamos de oligarquismo, lo que estamos hablando, además de la disputa por la caja, es la subordinación política al neocolonialismo, que se ejecuta en forma visible, práctica, evidente, a través del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el instrumento que tienen los países centrales, en particular Estados Unidos, para diseñar las economías subordinadas, dependientes, periféricas, subdesarrolladas, para que se pongan al servicio de los Estados Unidos. Bueno, no está mal que eso se hacía. Por ahí alguna persona argentina diría: me gustaría subordinar a la comunidad europea, a China y a Estados Unidos a los intereses de la Argentina. Pero eso no es posible porque hay una relación de poder que no te lo permite. Pero sí de Estados Unidos hacia estos países que
funcionamos como semicolonia. ¿Por qué como semicolonia? Porque nos permite, el centro del sistema, nos permite elegir a nuestros gobernantes. Pero no somos un país de soberanía plena, de independencia plena, y sobre todo cuando quienes gobiernan son el oligarquismo. Después, en la segunda hora, voy a dar mucha información material sobre por qué digo que es el oligarquismo, cómo se diseña la Argentina, por qué hay ganadores y por qué hay perdedores. Entonces, si hoy la contradicción está entre el populismo y el oligarquismo, evidentemente lo que está haciendo la Unión Cívica Radical es favoreciendo al oligarquismo para que se perpetúe en el poder. A sabiendas, porque ellos, los radicales, fueron la causa contra el régimen, a sabiendas que el régimen, que son ellos en este momento, está por perder la elección. Lo más probable es que el régimen pierda la elección de la mano de Cambiemos. Pero ¿qué ocurre? Oh, sorpresa. El populismo pone a un hombre del régimen, claramente identificado con el régimen como Alberto Fernández. Es decir, el sistema político electoral de la Argentina te trampea de una y de otra manera, porque en definitiva termina cooptando las figuras que van a proyectarse en el escenario político electoral. Y entonces vos te encontrás con, bueno, pero ¿dónde está la alternativa acá? Bueno, creo que hay personas con mayor independencia. Creo que hay personas con mayor independencia o con criterios más firmes de lo que debe ser la Argentina, a sabiendas, porque ya somos gente grande y madura, de que cualquier presidente o presidenta, si ustedes quieren, tiene condicionamientos, tiene limitantes. Nadie hace lo que quiera como si no hubiera ningún tipo de resistencia. Siempre las hay, la resistencia. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es gente totalmente subordinada o gente que tiene un grado de independencia mayor. Yo creo que Roberto Labaña tiene un grado de independencia mayor. Después, alguien me puede contestar, no, ojo, el FIT tiene aún más independencia. Es cierto, pero no convoca a la construcción de un proyecto de nación. Convoca a que todos se encolumnen detrás de una de las fuerzas, el PTS, por ejemplo, y que entonces haya una subordinación a una línea política muy estrecha, que dice algunas cosas que son ciertas y que defiende intereses que son válidos de los trabajadores, de los jubilados, del pueblo en general. Muy válido, lo del FIT muy válido, pero no convoca una construcción para alcanzar por lo menos cuotas importantes de poder en el gobierno y poder orientarnos hacia un proyecto de nación que involucre a la totalidad de los argentinos. Porque el otro problema, que algunos dicen, no, vamos a hacer sin estos y sin aquellos. No, en la Argentina el que es presidente de todos los argentinos. Y tiene que velar por los derechos humanos del 100% de los argentinos. Tiene que velar por las garantías de absolutamente todos los habitantes del país. Tiene que garantizar que los tratados internacionales que figuran en la Constitución Nacional sean cumplidos de punta a punta de la geografía nacional y que el Estado se rija estrictamente por esos tratados internacionales que figuran en la Constitución Nacional. Entonces, nadie puede desde una concepción sectaria plantear cambiar la realidad. La realidad se cambia contemplando el conjunto, pero evidenciando que en la Argentina hay un proyecto que es de la oligarquía, que es el proyecto neocolonial, subordinado, dependiente, periférico. Hay un proyecto que le llaman de populismo, que tiene algo más que tocar la caja, porque defiende un poquito más a la burguesía nacional, aunque mucho se le critica al kirchnerismo haber querido crear una burguesía nacional con Lázaro Báez y una cantidad de gente que no son burguesía nacional. Y hay un proyecto
más vinculado a las ideas del socialismo, de Esteban Echeverría, de Juan B. Justo, de Alfredo Palacios, que tiene que ver con la posibilidad de, sobre la base de valores, el valor de la justicia, de la libertad, de la igualdad, del progreso, ejecutar planes inteligentes que le permitan a los argentinos mejorar su calidad de vida. Lo que en este momento sería revolucionario, porque en la Argentina cae la calidad de vida prácticamente del 80% de la población. Entonces, hoy sería realmente revolucionario que una fuerza que contemple a todos los argentinos, pero que sea una fuerza con el suficiente poder de convocatoria como para transformarse en Poder Ejecutivo Nacional, inicie un proceso de crecimiento económico, de elevación material de nuestro pueblo para ser un país más rico, pero al mismo tiempo de ser un país más rico, que sea un país más justo, más libre, más igualitario y más soberano. Esa es la lucha. Lamentablemente creí que el radicalismo iba a inclinarse por este lado, porque tiene muchos elementos que se podrían inclinar por este lado, pero terminó inclinándose por el lado del oligarquismo. Pelear contra el populismo de la mano del oligarquismo no le veo beneficio alguno. Bueno, aquí seguimos en La Brújula por Radio La Luna, tratando de comunicarnos con Alberto Fonseca, ex candidato a vicepresidente de la Nación por el Partido Socialista Auténtico, allí por 1995, y nos va a hablar, vamos a hablar con él sobre toda una métier, sobre una cantidad de temas, y siempre es lindo escuchar a un amigo cordobés con su acento tan particular, que es único. ¿Sí? Alberto, sí, ¿estás? Ahora sí. Ahora sí estamos bien comunicados. Claro. Qué bueno. Bueno, nos retrasamos un par de minutos, pero no hay problema. Vamos a tratar de ganarlos de alguna manera. Dale. Yo te he presentado, así que no vamos a gastar el tiempo en volverte a presentar, porque vos te conocés mejor que nadie. Alberto, sí. Contanos un poquito sobre qué recordás vos de aquel cordobazo, de aquel contexto histórico en el cual se dio el cordobazo, una década del 60 con mucha ebullición, donde iba a morir el Che Guevara allí en Bolivia, con el Mayo francés, y de pronto irrumpía en la Argentina, en el marco de una dictadura de Juan Carlos Onganía, el cordobazo. ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, mira, yo lo que creo que corresponde es interpretar un poco el cordobazo como un hecho que no fue una casualidad, ni mucho menos un hecho espontáneo. Uh-huh. Desde mi punto de vista tiene su origen en el golpe militar del 55, que genera una reacción larvada en los trabajadores, que se fue macerando, particularmente en Córdoba. No te olvides que en la década del 50 ya el programa de Huerta Grande, de la Falda, simbolizaron una acción de los trabajadores importante. Uh-huh. Y desde allí podríamos decir que está la génesis, ¿no es cierto? Incluso en Córdoba se da también un movimiento de repudio, de rechazo a aquella dictadura, y se va generando una unidad en la acción que va a cristalizar finalmente, ¿no? Pero sí, que de alguna manera, como te digo, tiene aquel origen importante, uh-huh, trascendente. Fíjate vos que cuando uno dice Unidad Obrero Estudiantil, que fue una de las características, por supuesto, sobresalientes de los hechos que acontecieron en el Cordobazo, nosotros recordamos, particularmente en el gremio se recuerda, y por supuesto también en el movimiento estudiantil, uh-huh, que habida cuenta de que los estudiantes habían tenido
una actitud bastante antiperonista, podríamos decir, particularmente acá en Córdoba, la FUC. Sin embargo, ya la unidad incipiente contra una dictadura la protagoniza el propio Agustín Tosco, que estaba todavía no siendo secretario general de Luz y Fuerza, pero ya participaba en la acción de la CGT. Invita a dos compañeros de la FUC a participar de un plenario de la CGT, y estoy hablando del año 58, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que, y ahí fue uno de los compañeros que de alguna manera tenemos, digamos, militancia común, Roberto Simes, que era presidente de la, claro, de la Federación Universitaria. Bueno, quiero decir que fue un proceso que tuvo su gestación en muchos hechos concatenados. Por supuesto que lo que vos decías recién, yo comparto plenamente. Entramos en la década del 60 en un ámbito o en un contexto internacional de gran trascendencia. Ni hablemos de la Revolución Cubana, la liberación de Argelia, una revolución cultural incluso, te diría, porque no te olvides que en esa década las masas juveniles protagonizaban hechos insólitos, si se quiere, en Estados Unidos rechazando la guerra de Vietnam. Así es. Bueno, la mujer con las polleritas cortas, ¿viste? Generando toda una revolución cultural. Entonces, bueno, el mayo francés, ni hablemos, ¿no? Entonces todo eso era el ambiente y todo eso nos animaba, por supuesto, a nosotros, los estudiantes de aquella época, a estar atentos a la situación mundial y en lo nacional había sucedido un hecho que nos marcó a fuego. Evidentemente, cuando se lo voltea a Ilia, no se voltea a un gobierno cualquiera, se voltea a un gobierno que había tenido la osadía de anular los contratos petrolíferos, que había tenido la osadía de querer hacer una ley como la ley Oñatibia, que nos liberaba del patrocinio de los laboratorios mundiales para obtener nuestros propios medicamentos. Es decir, fueron momentos de gran trascendencia que evidentemente todos nos sentimos influenciados por ello. Pero acá en Córdoba en particular, y en Buenos Aires también, con la Noche de los Bastones Largos, la universidad fue severamente reprimida, no te olvides, e intervenida, ¿no es cierto? Generó, por supuesto, la expulsión de numerosos profesores, y bueno, nosotros, por ejemplo, y acá viene, en todo caso, el clic que a veces tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Yo era un estudiante simple, con la idea conservadora, por supuesto, simplemente de estudiar y recibirme y a otra cosa, y resulta que, contagiado por ese clima internacional y nacional, empecé a participar de las asambleas que se generaron con motivo del rechazo a la intervención de la universidad. Y en una de esas asambleas gigantescas que se dio, no ya en la ciudad universitaria, sino acá en la Plaza Colón, donde una gran multitud de estudiantes participamos, bueno, fuimos severamente reprimidos. La policía actuó de una manera como lo hacía en esos tiempos, con los carros hidrantes, con la infantería golpeando a palo, ¿no es cierto? Venían por la calle Colón, y nos teníamos que refugiar en las casas, que felizmente la gente en esa época muy solidariamente nos abría las puertas. Lo cierto y concreto es que esa noche fatídica de septiembre del 66, muere Santiago Pampillón. A pocos metros de donde yo pasaba, vi el tumulto, no pude apreciar el hecho en sí, pero cuando llego a mi casa y veo la televisión, sinceramente me generó un desasosiego tan grande
que no solamente se me cayeron las lágrimas, sino que a partir de ese momento puedo decirte que cambió mi ideología. Empezó definitivamente a ser otra mi actitud de rebeldía, por supuesto, y de repudio a esa represión. Y bueno, y empecé a necesitar de otras cosas que finalmente, como vos sabés, me transformaron en socialista y a posteriori casi exclusivamente militante de Luz y Fuerza, más allá del título obtenido en la universidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo creo que entonces todo eso que puedo decirte fue el comienzo de lo que finalmente cristalizó en aquel 29 de mayo del 69, insisto, no fue un hecho casual, ni fue tampoco un suceso espontáneo. No te olvides que hubo hechos previos, importantísimos, que fueron determinando también la necesidad de una rebeldía de mayor fuerza, de mayor impacto. ¿Qué te puedo decir? Cómo olvidar, por supuesto, lo que sucedió con los estudiantes, porque en definitiva no te olvides que la principal represión se descargó sobre el estudiantado, ¿no es cierto? Es decir, la muerte de Cabral, la muerte de Bello, uno en Corrientes, el otro en Rosario, bueno. Entonces, y todo eso, la CGT y los trabajadores empezaron a cobijar a los estudiantes, empezamos a participar activamente en el seno de la CGT, lo cual transformaba el espíritu dominante hasta ese momento, que no era precisamente lo que había sucedido en la década del 50, ¿no? Así que llegamos, como te digo, a un hecho importantísimo, donde la característica de ese hecho, yo creo que la pinta muy lindo, muy bien el gringo Tosco cuando dice, cuando le preguntan a él qué fue el Cordobazo, y sintéticamente lo dice: fue una rebelión obrera y popular, que surgió de la clase obrera y del pueblo. Ahora, lo esencial del Cordobazo es que los trabajadores y los estudiantes salen a la calle a luchar por sus convicciones. Y yo creo que ahí está la madre del borrego, es decir, no se luchaba solamente por una cuestión reivindicativa, que la había, por supuesto, en los estudiantes, los comedores universitarios, nuevamente las intervenciones, en fin, el repudio histórico a la noche de los batones largos y tantas otras cosas, sino que había ya convicciones concretas de que esto, lo que nos dejó instalado de alguna manera ya San Martín, ¿no? No te olvides que nos deja instalado en nuestra memoria colectiva que en cualquier circunstancia, y por difícil que parezca, el pueblo tiene derecho a luchar por la libertad, ¿no? Sí, sí. Creo que ese fue genuinamente un grito de libertad del pueblo trabajador y de la juventud en Córdoba. Bien. Escúchame, 50 años antes del Cordobazo también dieron otro Cordobazo, que fue la reforma universitaria. Exactamente, que fue, como quien dice, el anticipo del Mayo francés, porque claro, el Mayo francés quizá no tuvo tanta trascendencia como la reforma universitaria, ¿no? Acá repercutió en Córdoba, pero también en Latinoamérica, porque fue un acontecimiento local que, digamos, abrió las puertas de la universidad al pueblo, rompió con con esa caparazón clerical que la tenía envuelta, y se trasladó, como digo, se trasladó a toda Latinoamérica, ¿no? Así es. Y se formó el Haya, por ejemplo, el APRA, con Haya de la Torre. Con Haya de la Torre, sí, señor. Vos sabés que hay muchos peronistas que admiran a Haya de la Torre, pero ignoran este vínculo entre la reforma universitaria, claro. Alfredo Palacios, que sí, fue un gran difusor de los valores de la reforma universitaria, y la gestación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Haya de la Torre, ¿no? Sí, señor.
y te diría que no te olvides de Mariátegui, ¿no? Claro, efectivamente. El gran pensador latinoamericano que tiene escritos específicamente sobre la reforma universitaria y su significado, ¿no? Social y latinoamericano. Así es. Así que Córdoba, y ahora nos venimos 50 años para acá, Sí. Y ya venimos a la actualidad. Mañana se cumple justamente el nuevo aniversario. Sí. Bueno, los trabajadores organizados han planteado un paro para el día de mañana. ¿Cómo estás viendo vos esta realidad de nuestros días? Y bueno, mira, qué coincidencia, ¿no? Los tres gremios que encabezaron las luchas, aquellas por el cordobazo, la realidad política de Argentina ultraliberal, los tiene muy mal. Luz y Fuerza está atacado desde hace más de un año, sin aumentos salariales, pretendiendo que se modifique el convenio colectivo en términos unilaterales por parte del gobierno de Córdoba, pero evidentemente incluso privatizando periféricamente la empresa y con una perspectiva sin duda de demostrar que los trabajadores lejos de trabajar no tienen derechos sino tienen privilegios y por lo tanto son los responsables, fíjate vos qué absurdo, de los tarifazos y con ese criterio atacando al gremio más importante, si se quiere, o con más tradición de lucha, claro, en Córdoba, claro, después no le va a resultar tan difícil, ¿no es cierto?, el resto. Pero bueno, se está resistiendo enormemente, hay una lucha frontal contra el gobierno provincial, pero defendiendo, por supuesto, la empresa estatal e integrada, que es la última que queda en Córdoba, y no sé si en el país cuántas quedan ya a esta altura, lo concreto que, bueno, esa es una gran lucha que se está llevando adelante y que lo pone el gremio en tensión desde hace más de un año. Después tenés la UTA está intervenida, intervenida después de un gran paro que hubo el año pasado, donde participaron las bases, pero le costó a los pobres chicos que estaban en ese momento sin conducción local, con un cuerpo delegado, le costó todo, porque le echaron gente, fue tremendo. Y el ESMATA, que representa a los trabajadores fundamentalmente vinculados a la industria automotriz, y bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, hay suspensiones, hay planes de achicamiento permanente, entonces, como te digo, los tres gremios más importantes de aquel entonces, hoy también están complicados. Y claro, no es casualidad, vos sabés bien que la política de esta gente es una política de saqueo. Cuando digo esta gente me refiero tanto al gobierno nacional como en este caso acá en Córdoba al gobierno provincial, que con un leve matiz y que pretende, como podríamos decir, aparecer casi como opositor, está haciendo exactamente lo mismo, no solamente funcional a las políticas nacionales, votándole las peores leyes, las peores actitudes políticas del gobierno nacional, sino también, insisto, llevando adelante acá una política totalmente de exclusión y no de inclusión. Bueno, yo creo que este es el marco en el cual los trabajadores vienen diciendo que no somos los mismos desde hace 50 años, pero tenemos las mismas convicciones y el mismo compromiso que se heredaron de aquellos tiempos, ¿no? Así que ese es un poco el convocante principal. Hay un sector más luchador que otro, por supuesto, siempre los hay, ¿viste vos? La historia del movimiento obrero siempre ha sido así, y hoy el más luchador se nuclea en lo que se denomina la CGT Rodríguez Peña, que ha sabido elaborar, enhebrar un acuerdo muy valioso, muy importante, con la CTA de Córdoba, y bueno, y donde se está participando incluso con sectores así movilizados, que representan a las organizaciones sociales, que en definitiva están expresando al trabajador desocupado. No te olvides que en Argentina tenemos entre un 40 y un 50% de trabajadores desocupados. Felizmente se nuclean en estas organizaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, la CETEP y cuantas otras,
pero que también, insisto, se encausan ahora en esta multisectorial que se ha llegado a denominar en conmemoración del 50 aniversario del Cordobazo. Pero quiero dejarlo bien aclarado esto, porque a lo mejor se crea que puede ser nada más que una conmemoración y punto. No, hay todo un plan de lucha. Hay todo un plan de lucha porque esta es una política nacional que proviene de lo internacional, ya lo sabemos, ¿no? Sí, claramente. El financiero domina el mundo y controla los países, y a nosotros nos quieren hacer jugar un rol que ya lo venimos peleando, si se quiere, desde 1810 hasta la fecha y no lo hemos podido resolver, ¿no? Así para es. ello nosotros tenemos economía de primarización y punto. Tenemos el destino de enviarle los productos del campo, los productos, la materia prima natural, ¿no? Es decir, que en esta etapa, para colmo, se ha intensificado a un nivel de saqueo espectacular, y creo que ese es el verdadero marco que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Así es. Alberto, desde ya que comparto plenamente lo que decís, te manda un abrazo, esto es un poco anecdótico, Rufino Ávaro. Avaroa. Avaroa. Ah. Ahí está. Tenés otros que saludan, pero no te lo voy a decir porque a él lo conoces mucho. Sí, no solamente lo conozco, sino que somos primos. Sí, me dijo, pero yo no me digo, a ver si me equivoco todavía. No, bueno, me acompaña Daniel de Abrantes, que te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto hablar con vos. Qué gustazo, che. Escúchame, bueno, nos interesa la opinión de un cordobés sobre las últimas elecciones en Córdoba. Y bueno, mirá, las últimas elecciones en Córdoba fueron demoledoras en cuanto al apoyo que recibe Schiaretti, pero lo viene haciendo, es como te podría decir, era un final cantado. Y sobre todo por el hecho de que se desmontó desde lo nacional hacia lo local una hermosa lista, te diría yo, que había comenzado a expresar lo que nosotros entendemos como lo más realista, es decir, una lista que en definitiva nos incorporaba a todos los sectores populares, y cuando digo sectores populares no solamente me refiero a los partidos políticos, sino también a los movimientos sociales, incluso muchos sindicatos que estaban apoyando esa lista, como el Surbac. Iba de primer candidato a diputado Franco Sallén, un chico de 30 años que ya ha sido hasta fin de año diputado provincial. Bueno, lo cierto es que ahí la encabezaba Carro, un joven también, pero que es dirigente de ADIUC. Entonces, a esa lista nosotros la habíamos peleado. Cuando digo nosotros me refiero a todos, ¿no es cierto? No era pura y excluyentemente kirchnerista como pudo haber quedado evidenciada a nivel nacional. Estábamos muchos sectores integrados allí. Y lo más importante y lo más trascendente era que la inmensa mayoría de los candidatos eran luchadores sociales. Lo cual, y fíjate vos, y encabezada por un dirigente sindical, ¿no? Entonces, yo creo que era lo que verdaderamente nos hace falta, es decir, listas políticas que expresen la lucha social del pueblo. Bueno, todo eso que se había logrado conjugar después de, te imaginas cuántas conversaciones y acuerdos, por supuesto, finalmente se había dado en un acto hermoso que se hizo acá en la Sociedad Belgrano, ¿no?, que se llama, y donde habíamos ido 5.000 personas a ese acto. Bueno, fue un jueves, el viernes había que presentar la lista, y una hora antes, desde Buenos Aires, se ordena que esa lista no se presente. Yo creo que eso fue lo que marcó la elección de Córdoba, el bajar esa lista que, como digo, iba a encauzar no menos de un 15
y podríamos haber llegado a decirte hasta un 20% de los votos más populares de Córdoba, ¿no? O sea, los sectores más populares. Y bueno, al bajarse esa lista, todo se confunde y Schiaretti aparece como enarbolando las banderas, te diría, del caudillismo provincial frente al unitarismo porteño, yo qué sé, esas viejas historias que fueron realidad en una época, pero que hoy son una mentira absoluta. Ya los vemos a todos estos absolutamente combinados en una misma actitud política y en definiciones concretas que se traducen en leyes y se traducen en acciones, incluso de represión. Entonces, bueno, la verdad que no sorprendió a nadie el resultado porque había desaparecido la única lista alternativa. Lo demás jugaron a favor de Schiaretti porque en definitiva el hecho de que Cambiemos haya presentado dos listas, porque el radicalismo de Córdoba encabezado por Mestre no es otra cosa más que otro Cambiemos, o un mismo Cambiemos, digamos, dividido en dos, y punto. Entonces ya no tuvo ninguna oposición Schiaretti, y la gente muy confundida, y digamos, en última instancia, no te olvides, también un pueblo peronista de gran valor en Córdoba, en todo sentido, pero fundamentalmente numérico, quiero decir, nos encolumnaron todos detrás de esa perspectiva. Y nosotros, el pueblo y los luchadores, los trabajadores fundamentalmente, los sectores que habíamos estado en la calle, que seguimos estando en la calle, cada uno desde su posibilidad y desde su tarea cotidiana, nos quedamos sin expresión política. Así fue. Qué bárbaro. Sí, todo esto quedó bastante opacado desde la visión de Buenos Aires, ¿no? Porque, claro, el triunfo de Schiaretti fue como un boom que se chupó todo, y bueno, está bueno que se digan estas cosas. No sé qué consecuencias habrá de esta actitud, ¿no? Porque, claro, bajar una lista horas antes, cuando había tanta expectativa y podía canalizar una importante franja de la sociedad, en algún momento eso va a tener alguna consecuencia política, entiendo yo. Sí, no tengas duda, evidentemente la gente quedó muy desconcertada, particularmente la militancia. Hubo quienes creyeron que por ser una orden de la señora, suponiendo que la hubiera sido, nadie tiene constancia de eso, rápidamente se encolumnaron detrás de Schiaretti porque creyeron que en definitiva esa era la orden y ese era el mensaje y había que aceptarlo. Y hubo otros que por supuesto se rebelaron a esa posición, pero insisto, quedaron en el más amplio desconcierto. Y el resto de organizaciones que no pertenecíamos a esa columna vertebral, si se quiere, de la propia lista, no solamente no nos convenció nada, sino que estuvimos permanentemente y en contra, por supuesto, de esa decisión, y convencidos de que solamente, acá la expresión popular más que genuina es la calle. Y así que, nos volvimos a reagrupar detrás de la Secretaría Rodríguez Peña, que convocó a un plenario amplio donde podemos participar todos, incluso participa gente de la FUC también, y de la Federación Universitaria de Córdoba, y estudiantes de Villa María, estudiantes de distintos, hasta secundarios, están participando de los plenarios. ¿Y cómo están viendo la elección nacional desde allí? De la elección nacional, lo único que se visualiza, por supuesto, es que al surgir este frente denominado Frente Patriótico, como podríamos decir, aparece como lo más popular dentro del espectro y a lo que habría que apuntar, pero lo concreto y que yo considero más firme es que no se va a repetir el apoyo masivo que hubo en la elección anterior hacia el macrismo, ¿no? De eso estoy seguro. Ahora, Schiaretti pareciera creer que es portador de todos esos votos que ha sacado,
y por lo tanto donde él lo deposite, o mejor dicho, donde él se deposite, cree que va a depositar esos votos. A mí me parece que en eso hay una confusión y no va a ser tan así. Bueno, Alberto, el tiempo se nos ha venido encima, es la 1 y ya tenemos que ir a la tanda de la radio. Desde ya que te agradezco muchísimo, fue un gustazo y vamos a repetir, Bueno, con todo gusto. Nosotros lo que conservamos es memoria, y yo creo que la memoria es fundamental para intentar transmitirle a los jóvenes algunos mensajes alentadores, porque no hay que olvidarse, ¿no? Yo creo que en definitiva el cordobazo nos deja, digamos, ya pasa a ser un patrimonio cultural del pueblo, ¿no? Así es. Y acá hay un dirigente de Luis Fuerza que dice, bueno, sigamos luchando, la lucha continúa, como decía el gringo Tosco, y yo le agregaría, continúa hasta que los trabajadores y el pueblo asuman la posibilidad de construir una sociedad más justa, fundamentalmente solidaria, y como sabemos decir nosotros, donde la explotación del hombre por el hombre no exista más, y tampoco de los pueblos por el capital, ¿no? Bueno, excelente cierre. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto. Igualmente. Un abrazo, Alberto. Gracias. Bueno, vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y creo que ya estamos en contacto con Alexis Dritsos. ¿Estás ahí, Alexis? Sí, Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gustazo poder hablar con vos. Igualmente, Mario, igualmente, muchas gracias. Bueno, Alexis, te vamos a hacer algunas consultas para pedirte tu mirada, dado que sos economista, sobre algunos temas. El primero te diría que es que algunos asesores del presidente de la Nación sostienen que de mantenerse estable el dólar y lograr que disminuya un poco la inflación, la imagen del presidente va a crecer al punto de poder ganar la elección. Aquí no entra en cuestión la recesión, ¿verdad? Estos tres elementos, ¿cómo los estás viendo para junio, diríamos, que es donde electoralmente se inscriben las alianzas y los candidatos, agosto, que es donde se dan las primarias, y octubre, donde va a ser la elección general? ¿Cómo estás viendo la evolución de estos elementos? Bueno, en primer lugar es una lectura que el gobierno está fomentando. Tengamos en claro que han renunciado a crecimiento, han renunciado a disminución de la pobreza, han renunciado a bajar la inflación a un dígito, como dijeron en algún momento, y hoy el único elemento al que se aferran es el de tener una relativa estabilidad cambiaria. Le asignan un valor enorme para lo que es la posibilidad de reelección del presidente, y yo creo que hay dos cuestiones de debilidad en esa idea. En primer lugar, que no es muy fácil de que no exista una volatilidad cambiaria muy fuerte entre hoy y lo que va a ser octubre, porque las cuestiones fundamentales de la economía no fueron modificadas desde las anteriores episodios de volatilidad cambiaria. Entonces estamos en una situación muy endeble que se viene manteniendo en una relativa calma porque el Banco Central tiene ahora un poco más de poder de fuego que se le otorgó el Fondo Monetario, pero no tiene suficientes municiones como para enfrentar, si existiera una corrida importante, lo que se llama la dolarización de las carteras. Tengamos en cuenta que hay 1 billón del ELIX en poder de los bancos y hay 1.100.000 millones de pesos de plazos fijos en pesos. Después tenemos una serie importantísima de vencimientos de acá a fin de año, alrededor de 18.000 millones de dólares, equivalente a 18.000 millones de dólares entre vencimientos en pesos y en dólares, con lo cual, con las reservas netas que hoy podrían estar en torno a 17.000 millones o 15.000 millones, claramente no permitirían enfrentarse a una corrida medianamente importante sin que el dólar se dispare muchísimo más arriba de los valores actuales. Esto implica mayor inflación, mayor recesión
y volver a vivir lo que vivimos en el anterior episodio de la corrida. Entonces, por un lado creo que no estamos seguros de que esto suceda, y por el otro lado creo que la situación de la gente va más allá de la cotización del dólar, porque la recesión está mostrando una ferocidad tremenda. Ya se están previendo los números, ¿no? Los números del Producto Bruto. El gobierno, en su visión más optimista, calcula una caída del 0,8%, y ya hay analistas que están hablando del 2% o más de caída para este año. Sí. Y hay indicadores que muestran que vamos en ese sentido, y venimos en ese sentido hace rato, con la masividad de despidos, cierres de empresas, muy fuerte le está pegando a la pyme y al comercio, la pérdida de poder adquisitivo es tremenda, y más aún en los sectores más desfavorecidos, porque la inflación marca un valor de 54% interanual, pero tenés 66% interanual de alimentos y bebidas. Claro. Entonces, a mi entender, no creo que se pueda lograr esa estabilidad cambiaria que pretenden, y si se lograra solamente eso, no es suficiente para modificar el malestar que tiene la mayoría de la sociedad. Alexis, ¿cómo estás viendo la caída de ingresos tanto en salarios como en jubilaciones? ¿En qué valores, desde 2015 a la fecha, en qué valores estaría rondando esto? Mira, no te quiero dar una cifra al azar. Se estaba hablando de una caída aproximadamente, por los números que yo recuerdo, de un 15 o más por ciento. Lo que pasa es que hay que ver contra qué lo medís, por eso hay que ser muy cuidadoso, porque si lo medís contra la inflación es una cosa, si lo medís contra, en el caso de los jubilados, vos fíjate que la inflación de medicamentos y de alimentos es otra, entonces es muy difícil tener un número exacto, pero es muy importante la caída, y aparte, si lo mirás desde otro lado, vos tenés la caída en valor dólar de los salarios, teniendo en cuenta, y de los ingresos en general, teniendo en cuenta que en su momento tuvimos un salario básico, el salario mínimo en $600, y hoy lo tenés en la mitad, como aproximadamente o menos. Entonces hay una dolarización de varios de los costos centrales que enfrenta el ciudadano, que ese es otro de los grandes temas de este gobierno, ¿no? La dolarización parcial de la economía en cuanto a los costos, pero no dolarizando los ingresos. Entonces se produce una distorsión enorme entre las dos puntas. En una transferencia de ingresos brutal. Escúchame, Alexis, las tasas de interés están por las nubes desde hace muchísimo tiempo, casi en niveles inimaginables. ¿Cómo puede funcionar una economía con estas tasas de interés, dado que sería muy recesivo, pero además esto no está metiendo una promesa de mayor emisión monetaria hacia adelante y lógicamente presionando hacia adelante al dólar también? Exactamente, bueno, esto es como una trampa, es como la del perro que se come la cola. Una economía no puede funcionar con estas tasas de interés, o sea, una economía productiva estamos hablando, ¿no? Distintos son los sectores que se dedican a la especulación financiera, pueden encontrar obviamente grandiosos negocios, pero es absolutamente inviable estas tasas de interés con una política productiva. Y como bien vos decís, la bomba del ELIC es una emisión potencial futura, porque vos estás tomando fondos de los bancos al 70% anual, que finalmente generan intereses que en algún momento se pueden llegar a querer cobrar, y esto implica una emisión monetaria que va a tener que hacer el Banco Central cuando tenga que ir liquidando aquellas posiciones que se levanten de las LELIC y se den vuelta, porque no nos olvidemos que el Banco Central permitió que que todos los fondos que entraran a plazo fijo los pudieran colocar en el ELIC. Entonces los bancos hacen un fabuloso negocio. Por un lado pagan un 50% a los colocadores de plazo fijo, y por el otro recibe el 70% del Banco Central, o sea, cero riesgo, un 20% de spread. Ahora, a medida que los plazos fijos empiezan a levantar sus posiciones y se empiezan a querer retirar, los bancos van a empezar a retirar estas LELIC para pagarlos a esos certificados de plazo fijo. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Central va a tener que ya no renovar con otro papelito, sino va a tener que empezar a emitir efectivamente los pesos que van a terminar volcándose en el mercado. Para consumo difícil, para compra de dólares muy probable. Claro. Pasemos del bando, digamos, del oficialismo al bando del, no sé cómo llamarle, del pejotismo, del populismo, del kirchnerismo.
pero que tiene a Alberto Fernández como el candidato o precandidato a presidente de la Nación. Se está hablando de Guillermo Nielsen para la cartera de Economía, y han dejado trascender que también estarían tratando de invitar a Javier Milei, que lo conocemos, Sí. y su socio, Giacomini. Bueno, ¿qué pensás de este giro que parece copernicano entre el supuesto nacionalismo popular del pasado y este ultraliberalismo del presente? ¿Generará qué tensiones a nivel de mercado y qué expectativa a nivel popular? Mira, y con respecto a Nielsen, es un personaje que todo lo hace posible, porque lo ves en una reunión con Milei, lo ves hablando bien de La Baña, lo ves ahora acercándose a Alberto Fernández. Se ve que es una persona que tiene una amplitud bastante importante en términos ideológicos, como para ir acomodando, porque fue funcionario también en la época de Néstor Kirchner, creo, si mal no recuerdo, sí, claro, en la negociación de la deuda. Así que creo que ahí está su máxima expertise, tiene que ver con esa tarea de poder enfrentar y encarar alguna renegociación de deuda. Ahora, no sé si es una persona muy consistente en ese sentido. Con respecto a los otros dos personajes, me parecen nefastos, me parece que son poco serios, plantean directamente la destrucción del Estado, consideran que cualquier tipo de política redistributiva es un robo, consideran violento que a alguien exitoso, entre comillas, no lo dejen prosperar cobrando impuestos, y son gente que propone cosas como la eliminación de la salud pública, la eliminación de la educación pública, entregarle vouchers a la gente para que se atienda mínimamente y tenga una educación mínima, una cosa descabellada que no tiene validez práctica, no existe en ningún lugar del mundo, y esta gente ha logrado un éxito mediático importantísimo, en paralelo con las cualidades histriónicas de Milei, que es un excelente stand-upero, pero realmente es muy difícil seguir una línea seria de pensamiento, porque a veces razona seriamente, hace algún tipo de razonamiento, obviamente ultraliberal, pero después se va a la banquina con cosas absurdas como decidir que no hay que tener moneda, no tener banco central, cosas que realmente no creo que el propio peronismo pueda tolerar, más allá del globo de ensayo que no sé de dónde habrá salido, ¿no? Claro, ahora tipos, por ejemplo, como Esper, que está en esa línea más o menos, Claro. Y que ha planteado algo que si lo hubiéramos planteado los socialistas, no sé, nos hubieran caído meteoritos de todo tipo, pero que él planteó que había que despedir 1.800.000 empleados públicos de los 3.600.000 empleados que existen en todo el país, en todos los niveles, con lo cual, lógicamente, estaría echando maestros, enfermeros, médicos, en fin. ¿No te parece que todo eso es como un show para correr al electorado hacia la derecha y generar un centro derecha para actuar en la etapa posterior a la de Mauricio Macri? Es posible, es interesante. Yo en algún momento pensé que estas exteriorizaciones de ideas tan radicales de derecha podían tener una misión, dado que tiene tanto apoyo mediático, la misión de hacer ver como algo menos malo, más tolerable, todo el ajuste que se vendría en un segundo mandato, dicho por el propio presidente. Dijo, vamos a hacer más de lo mismo, más profundo y más rápido, lo dijo claramente. Con lo cual, quizás mirados en el espejo de los Milei y los Espert, cuando uno lee las propuestas de ellos, mucha gente diga, bueno, este es el camino que hay que tomar, pero esta es la visión más moderada, y de golpe pueda aceptar de buen grado la segunda fase de Cambiemos, más ajustador, más profundo, pero no llegando a los niveles descabellados de estos personajes, ¿no? Y otra pregunta y ya voy a las dos últimas que te quiero preguntar. Es indudable que Mauricio Macri, que lo peor no es lo que pasó, lo peor es lo que está por venir, porque Mauricio Macri tomó volúmenes de deuda cuantiosas, primero en el sector privado, hasta que el sector privado dijo no le prestamos más, allá por abril del año pasado, y después pidió 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. De todo ese dinero, esa masa de deuda nueva que tomó Mauricio Macri, virtualmente en la vida de los argentinos no hay nada visible. ¿Por qué pensás vos
que prácticamente ningún candidato está diciendo que hay que auditar la deuda externa de los últimos 4 años. Buena pregunta. En el tema del Fondo Monetario Internacional, básicamente creo que está claro los orígenes y las aplicaciones de los fondos. Digamos que ahí, en ese sentido, vos podés, quizás, se me ocurre, evaluar la sensatez de haber entrado en un programa con el fondo, la sensatez de la aplicación de fondos para seguir pedaleando esto, porque el Fondo Monetario, básicamente, y separo desde ahí hasta para atrás, es el respirador artificial que hace que Argentina no esté en default. Argentina no podía cumplir sus compromisos y esos 57.000 millones de dólares son el respirador artificial que la mantiene a flote, que mantiene que no figure como estando en default cuando está. O sea, Argentina no tenía capacidad de sostener su endeudamiento hasta ese momento. Entonces digo, desde esa parte de la deuda, más allá de la visión política o la sensatez de la medida, creo que está a la vista, no requiere más auditoría que esa. Quizás podés discutir cómo se utilizó, ¿no? Cómo se utilizaron los fondos. Y con respecto a lo anterior, yo creo que ahí hay una cuestión interesante para evaluar, me parece, del plano político y quizás del plano, podríamos pensar, de la malversación de los fondos, el compromiso que le impone a la Argentina. Los fondos yo creo que son traceables a dónde fueron, ¿no? Se pueden perfectamente determinar a dónde fueron, y ahí habrá una discusión político-jurídica, podría ser, y nadie lo plantea, porque creo que una de las cuestiones que están haciendo todos, se está produciendo una pseudo derechización de la oposición para tratar de agradar y que no empeore las expectativas externas, porque estamos tan vulnerables que me parece que están todos tratando de emprolijarse, y en esa emprolijada es como que están quedando algunos temas importantes para discutir y otros que se me ocurren a mí, como por ejemplo, nadie se anima a decir que acá hay que salirse de este esquema de la libertad de movilidad de capitales, que es la herramienta esencial para empezar a cambiar los flujos de los capitales financieros golondrina que nos destrozan, y que es uno de los condimentos que el mercado, entre comillas, le pide a la Argentina para ser emergente. Lo considera muy importante la libertad de movilidad del capital, y entonces nadie se anima a decirlo, pero es la herramienta básica. O sea, yo no puedo permitir que entren dólares y salgan cuando quieran, y vemos lo que nos pasa, ¿no?, cuando eso sucede. Así es. Bueno, la última pregunta. Tenemos vencimientos, vos decías, de alrededor de 18.000 millones de dólares de aquí, digamos, a fin de año. Además de, bueno, la base monetaria, las LELIQ, etcétera. Pero vayamos al 2020 y 2021. Allí tenemos vencimientos de deuda enormes, buena parte de lo que nos ha prestado el Fondo Monetario Internacional también se suma. ¿Cómo ves que Argentina puede afrontar esta etapa sin entrar en default? Porque lo que no se visualiza ni nadie puede ver es de dónde van a salir los dólares para afrontar esa demanda, digamos, que surge de la deuda que tenemos. ¿Cómo ves? ¿Ves factible una renegociación? ¿Esa renegociación la ves con posibilidades de que sus plazos se estiren lo suficiente como para no ser una condena para el conjunto de los argentinos y que las tasas de interés no se eleven al punto de un país con un riesgo país de 900 puntos, que realmente es una locura? ¿Cómo estás viendo ese panorama que evidentemente hipoteca por lo menos la primera etapa del próximo gobierno? Sí, el futuro es muy complejo, porque este lastre a cambio de nada. O sea, vos ponete a pensar lo que significa una deuda enorme con un país que está destruido en lo productivo, en donde ha perdido poder adquisitivo. Digamos, no es que nosotros asumimos una enorme deuda en un país que crece a tasa china, todo lo contrario. Entonces, otro tema, hoy tenemos un circunstancial y positivo superávit comercial, pero tenés un crecimiento de las exportaciones de 1,7% y una caída de importaciones de 31%. Claro. Que la mayor caída dentro de las importaciones son los bienes de capital, menos 24%, y creo que estamos en torno al 18%, 16%, no me acuerdo bien, repuestos para bienes de capital. Entonces estás viendo que hay un sesgo antiproductivo importante. Entonces ahí el lastre de las deudas siempre tiene que ver con tu capacidad de reaccionar productivamente, cuánto podés crecer
para tener esa situación. Esto nos lleva automáticamente a una renegociación, primero con el fondo, que es el que tiene que dar el visto bueno a todo, y creo que el objetivo debería ser el de no seguir creciendo, haciendo crecer la deuda, sino reprogramar vencimientos para tener los que se llaman convenios de facilidades ampliadas, pasar de un stand-by, que es más corto, a uno más largo, y en el medio tratar de generar un shock muy grande de confianza con medidas muy importantes de cambio, en donde fundamentalmente hay que basarse en estimular el crecimiento inmediatamente, y buscar alguna alternativa. Quizás se pueda ejecutar alguno de estos swaps con China en algún momento, si falta, como para cubrir algún bache, que tenían tasas bastante convenientes en comparación con lo que el mercado nos cobraría hoy, ¿no? Porque con un riesgo país de 900 puntos, imagínate que estaríamos pagando un 11 y pico o 12%, claro. Con lo cual sería prohibitivo. Pero, digamos, creo que hay que sí o sí empezar con una renegociación, cambios muy serios en la política para hacerla sustentable, tratar de apuntar a la generación de dólares genuinos, y parte del control de capitales es fundamental para evitar que ser tan vulnerables a toda esta timba financiera. También cabe una posibilidad, que no lo dice nadie, pero que en algún momento van a tener que ver cómo liquidan todas estas LELIC famosas, con un esquema que a los bancos no les va a gustar, pero bueno, que va a haber que tomar una medida drástica con el tema LELIC, me parece. Bueno, y ahora sí, la última, y te pido que sea sintético, pero ¿qué motores ves vos y cómo se pondrían en marcha de cara a un próximo gobierno, dado que este gobierno está apagando, digamos que no apaga el motor del campo por la sencilla razón de que sale el sol todos los días, pero ha apagado prácticamente la totalidad de los motores de la economía y el próximo gobierno va a tener que encenderlos? ¿Qué motores ves que deban encenderse primero? Mercado interno, exportaciones, gasto público, ¿qué es lo que estás viendo? En primer lugar, creo que el consumo es esencial que se recupere, y es esencial dar condiciones para que la actividad productiva de las pymes y comercios empiece a florecer. Y esto tiene que ver en paralelo con la desdolarización de todas las tarifas, y la readecuación en base a costos de todas las tarifas y los precios regulados. Esto significaría que tanto particulares como comercios y pymes podrían tener costos más accesibles, sumado a tasas, a programas de financiación con tasas subsidiadas, para poder reactivar y sacar de esta crisis financiera, inclusive también a estos sectores, porque los sectores productivos lo primero que sienten son el incremento de costos, los costos financieros excesivos y la falta de demanda. Entonces, si trabajamos sobre esas tres variables, vamos a poder empezar a ver un movimiento positivo de crecimiento, y si somos lógicos y razonables con respecto a la macroeconomía, vamos a poder estabilizar en valores más normales lo que es la inflación, ir bajando tasas, etcétera. Es un programa global, pero los puntales son el consumo y las pymes y el mercado interno, básicamente. Bueno, Alexis, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de comunicarte con nosotros, y te vamos a estar molestando en otra oportunidad. Bueno, con todo gusto, Mario, y bueno, te mando un gran abrazo. Bueno, hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Alexis Dritsos, economista, socialista, y creo que con un gran sentido común, en un contexto donde realmente lo que falta por parte de quienes gobiernan la economía es sentido común, o quizás no. Yo diría que, Héctor, podríamos poner un temita y después vamos a el último cuarto de el programa de hoy. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Algo ha llegado de nuestro amigo Carlos Rapola, Daniel. Sí, es una invitación a sumarse a sus clases de teatro para actuar, para iniciales e intermedios, todos los jueves a las 14 horas en la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Belgrano. Para quienes estén interesados, aquí hay un número de celular que ya se los paso, para que puedan comunicarse. Es el 15 66 85 1139. Esto es en Moldes 2153, y el mail es lainfo.arte
gmail.com. Bueno, ahí está nuestro amigo Carlos Rapola, docente y director de teatro, con este curso de teatro para actuar. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, nos han llegado muchos de gente que nos está escuchando y que manda su mensajito. A todos, muchísimas gracias. Bueno, estamos entrando en los últimos minutos del día de hoy y siempre decimos acá que, y lo empezamos a decir en la primer media hora, después vino el reportaje con Alberto Fonseca, que fue un reportaje bárbaro, y después con Alexis Dritzos, que también me parece que son dos excelentes reportajes, que después nuestro amigo Daniel Pérez, que es el que hace posible que después se segmenten estos reportajes y se cuelguen en YouTube y se viralicen en algunos casos, porque creo que eso es también de gran utilidad. Así que Daniel Pérez, muchísimas gracias por una contribución que es inestimable, y que mucho agradecen también quienes a veces se ofrecen a un reportaje, y al recibir el reportaje ellos también lo pueden difundir entre sus amigos, la gente que por ahí al mediodía no puede escuchar la radio, ¿verdad? Así es. Cosa que evidentemente es así. Bueno, pero decíamos al comienzo entonces que entre el populismo y el oligarquismo lo que había era una disputa fundamentalmente de caja, ¿sí? Justamente, ¿qué dicen los más oligarcas? Dicen, ahora va a haber un gobierno populista sin caja, van a fracasar, porque los populistas saben actuar cuando hay caja. Si no hay caja, fracasan. ¿Pero por qué no hay caja? No hay caja porque la vaciaron a favor de determinados sectores, que son los ganadores. Quiere decir que lo que hizo Macri no es pobreza cero, unir a los argentinos. Básicamente lo que hizo es meter la mano en la caja y transferir los recursos a los sectores más concentrados de la economía. ¿Quiénes son? Bueno, yo les voy a dar el nombre de los 20 que, conforme los balances presentados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fueron los grandes ganadores. No voy a decir los números, que están en miles de millones de pesos, porque puede llevar a una confusión, pero algunos puedo dar a modo de ejemplo. Por ejemplo, el primero es YPF, con 38.600 millones de pesos de ganancia. Segundo, Ternium, ¿cómo? Techin. Que es Techin, efectivamente, una empresa productora de acero, vinculada a un conjunto de industrias. 25.600 millones de pesos. En tercer lugar, sorpresa, el Banco Macro. 15.700 millones de pesos. En cuarto lugar, el Grupo Financiero Galicia, otro banco, 14.700 millones. El quinto lugar, otro banco, Banco Santander Río. Convengamos, matizo la información, ¿no? Que YPF es una empresa mixta, con lo cual hay una parte de esa ganancia que vuelve a los argentinos, ¿sí? Y además está produciendo un bien concreto que es combustibles y energía. Termion es una gran exportadora de caños sin costuras, y los bancos en esta situación de terrible crisis económica saquean. Claro, de las 20 primeras, 6 son bancos. Es el Banco Macro, Galicia, Santander Río, Francés, Patagonia y HBC. Esos de 20, 6 son bancos, que si los sumamos son cientos de miles de millones de pesos que han ganado, y esto está todo documentado.
Después, los otros que han ganado son las empresas productoras de energía y transportadoras de energía. Por ejemplo, está la transportadora de gas del sur, 11.400 millones, Pampa Energía, todo eso que es de Marcelo Mindling, se sostiene en las tarifas. Efectivamente, en lo que 11.000 millones. Todos los días o todos los meses en nuestros hogares y lo que pagan las pymes y las empresas argentinas por consumir esa energía. Así es. La Compañía General de Combustibles, Edenor, Transener, todo eso está vinculado a la producción y transporte de energía. Ahora, fíjate que dentro de los 20 tenés no solo a Ternium, que es el que habíamos hablado, sino tenés a Tech Petrol y tenés a Tenaris. También del grupo Techin. Que son del mismo grupo Techin. Es decir, después en el puesto 19 está Cablevisión. No el cohete Clarín, está directamente apoyando este gobierno, porque le ha permitido estar entre los 20 grupos que más dinero ganan en la Argentina. Brinda un servicio, sí, pero parece que es un poquito caro, y que ganan muchísimo dinero, y lógicamente su apoyo al gobierno es explícito, y es lógico porque están ganando tanta plata que es lógico. Ahora, después tenés dos concesionarias de autopistas, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, con 7.700 y 6.200 millones de pesos de ganancia. ¿Vos me querés decir? ¿Qué aportan? ¿No? Tapan 4 baches y la levantan en pala, porque evidentemente tienen un nivel de tránsito enorme, al mismo tiempo que tienen ese nivel de tránsito gigantesco, cobran altísimo. Sí, sabemos además que son negocios vinculados a la familia del presidente y que en algún momento, bueno, habrá que poner la lupa sobre esos números, ¿no? Así es, quiere decir que tenemos los 20 grupos que más ganan en la Argentina están vinculados a la producción de energía, al transporte de energía, a las finanzas, a algún servicio como Cablevisión y a las autopistas, a las comunicaciones, quiero decir también, donde aparece Telefónica y Telecom, cada una con alrededor de 6.500 millones de pesos de ganancia. En los puestos serían 13 y 14 de las 20. Sí, yo quiero aclarar algo, ¿no? Sería fantástico que todas las empresas argentinas ganen en un contexto en el que todos ganemos, ¿no? Bueno, el tema es que acá, al concentrarse la riqueza en esos grupos que ganan más, y siendo la torta más chica, porque lo que ha logrado básicamente este gobierno es achicar los niveles de producción de bienes y servicios, al punto que de los 3 años, de los 4 años de gobierno, 3 van a ser de caída del PBI y solo 1 de crecimiento económico. Sí, aclaro algo, ¿no? Son todas ellas actividades monopólicas o cuasi monopólicas, porque los bancos también podemos considerar que funcionan como un gran monopolio, ¿no? Bueno, los bancos son una suerte de oligopolio, podríamos llamar, pero que además funcionan bajo la jefatura del Banco Central, que es el que le ofrece el enorme negocio de las LELIQ, que recién estábamos hablando con Alexis. Claro. Es decir, las LELIQ son, Daniel, es un negocio tan increíblemente redondo. Tomo dinero de los clientes y con este dinero, lógicamente, yo tendría que con ese dinero dar créditos, etcétera, y eso es todo un trabajo para el banco, porque vos tenés que garantizarte que el tipo al que le vas a prestar tenga un proyecto, que ese proyecto sea solvente, que la inversión se haga, que el dinero no se desvíe, que después el tipo te pague, ¿no? Entonces es un trabajo del banco por el cual tiene que ganar plata. No, acá dice, tengo toda esta plata, compro el ELIC, y el Banco Central le hace ganar 20 puntos de la nada. Es decir, con un tipo pueden operar millones y millones sin hacer nada, un asiento contable nada más, un verdadero bochorno. Entonces, todo esto, es decir,
allí se concentra la riqueza. Como la torta es más chica, lo que está viviendo la inmensa mayoría de la gente es en una situación de carencias absolutamente injustificadas. Sí, y otra de las cosas que decía nuestro invitado, ¿no? La dolarización injustificada de algunas tarifas, como por ejemplo la producción de gas. Así es. Es un bien, digamos que no exportable, salvo la capacidad de los gasoductos que hay instalados, pero básicamente es un bien de consumo local, ¿sí? Y no se entiende por qué eso tiene que tener su valor tiene que estar atado a un valor distinto del costo de producción. Efectivamente, bueno, pero eso es parte de taladrarnos la cabeza acerca de que tienen que tener costos internacionales. Yo estaría total y absolutamente de acuerdo si el salario mínimo fuera, por ejemplo, $12 la hora. Claro. Es decir, vos tenés un salario mínimo de $2.400 por mes, que por 45 te darías un salario mínimo de 100.000 pesos, entonces está bien que dolaricen todo. Ah, no, ellos quieren dolarizar lo que venden ellos, pero la mano de obra que esté no solo en pesos, sino que esté deprimida. Entonces, esto es un enorme fracaso para el pueblo argentino. Un enorme fracaso, pero es un enorme éxito para los grupos más concentrados. Para los bancos, para el capital financiero, para los capitales golondrina, para los que fugan dinero al exterior, sí, que no tienen límite de ninguna naturaleza, ni controles de ninguna naturaleza, para los que blanquearon capitales. Es decir, este es un gobierno, aunque sea redundante decirlo, de ricos para los ricos. Ahora, que haya gente humilde o de clase media que los vote, bueno, es porque están en un profundo error o porque no emergen propuestas políticas, político-electorales muy atractivas. Pero realmente es, ahora bien, el gobierno va a perder la elección. La convención del radicalismo de ayer, vuelvo al principio del programa, demuestra, porque ellos saben, los radicales como nosotros, vos tenés, ¿cuánta gente conocés que los votó y no los va a votar? Pero de los que no lo votaron, nadie los va a votar. Por tanto, por más inventos que haga Durán Barba y que te vendan espejitos de colores y globitos amarillos, etcétera, ellos van a perder la elección. Lo que pasa es que estos mismos grupos lo que buscan ha sido taponar cualquier experiencia que ponga en riesgo tanto sea la distribución de la caja del dinero como el modo de producción de bienes y servicios en la Argentina. ¿Por qué? Y porque en el fondo nos tienen como proveedores de materia prima, como una semicolonia. Esto es lo que hay que tener claro, amigos oyentes, esto es lo que hay que tener claro. El país por este camino no avanza. Por este camino no avanza. El país va a salir de la situación de frustración en la que nos encontramos si es capaz la dirigencia política de convocar a todos los sectores. Pero cuando digo a todos los sectores no solo digo partidos políticos, sectores sociales, sindicales, religiosos, empresarios. También digo sectores de la ciencia, del conocimiento, que en capacidad de aportar nuevas ideas nos permitan avanzar hacia la Argentina del futuro que merecemos. Si estas transferencias de recursos de las que hemos venido hablando se hicieran en un país donde el ingreso de todos fuera de un nivel importante, bueno, sería un juego de transferencia de recursos entre gente que no tiene necesidades básicas insatisfechas. Pero cuando vos esta transferencia la hacés desde un 30% que está en la pobreza y otro 40% que son de capas medias y medias bajas, lo único que haces es hundir al pueblo argentino. Y eso es lo que estamos viviendo. La Universidad Católica no solo mide estas cuestiones materiales, también han visto ellos un abatimiento, una caída en la autoestima de la gente, una depresión en la gente. Por eso hay
No estamos viviendo las grandes luchas como fue el Cordobazo en otro tiempo. Estamos viviendo una etapa de abatimiento, una etapa de desilusión, una etapa donde todos los caminos parecen cerrados y todos los callejones sin salida. Son tiempos, son momentos. Nada se queda donde está y todo va a cambiar dentro de no mucho tiempo. Pero seguramente eso no va a ocurrir de acá a octubre. Ojalá ocurra. Ojalá ocurra. Nosotros vamos a trabajar para que ocurra. Pero realmente toda esa energía, incluso de gente soñadora que decía acompañar al kirchnerismo, recién lo relataba Alberto Fonseca, en Córdoba terminaron respaldando a Juan Schiaretti. Y eso generó un estado de decaimiento. Y a nivel nacional terminan respaldando a Alberto Fernández. El mismo hombre que ellos decían es de Clarín, es de Repsol, es de los grandes grupos, porque eso es para tranquilizar, como lo dijimos el otro día, a los mercaderes. Los mercaderes imponen condiciones. Pero un día, dicen que Jesús echó a los mercaderes del templo. Un día la Argentina se liberará de los mercaderes y el pueblo podrá ser dueño nuevamente de su destino y podrá recuperar esta democracia que no se tiene que circunscribir al día del sufragio universal, sino que tiene que ser una democracia de todos los días, donde el pueblo no solo defina la constitución del poder político, quién va a ser su presidente, sus senadores, sus diputados, su gobernador, su intendente, sino que también empiece a ser dueño de su destino económico y empiece a decir qué se hace con los dividendos, qué se hacen con las ganancias, dónde se invierten esas ganancias, y entonces democraticemos la economía, y donde también democraticemos la sociedad y podemos erradicar definitivamente la pobreza de nuestra tierra. No va a ocurrir mientras el capital concentrado, además de ser poder económico, sea poder político, y donde el poder económico determina quiénes son los candidatos y cómo se construye la oferta electoral para que la dirección del Estado siga estando en manos del poder económico. Y este es el drama de la Argentina. Así es. Bueno, no sé si hemos sido del todo claros, pero vamos a seguir insistiendo, porque en última instancia la brújula, ¿para qué? La brújula es para aportar un grano de arena en la orientación correcta. ¿Y cuál es la orientación correcta? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, dijo un ex gran presidente argentino. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ahí está, para allí apunta la brújula. Y cuando te desvías para la acumulación de la riqueza en pocas manos, cuando te desvías para favorecer a los privilegiados, cuando constituís un gobierno que es una oligarquía, cuando te desvías porque te subordinás al Fondo Monetario Internacional, cuando te desvías, la brújula parece como loca. Nosotros queremos volver a orientar la brújula en ese destino, la felicidad del pueblo, la elevación social del pueblo trabajador y la grandeza de la nación argentina, lugar donde pueden habitar millones y millones de personas y donde los pocos que somos no podemos alimentarnos como corresponde. Hay hambre en la Argentina. Y esto es una tragedia que proviene de la dirección política del Estado y no de otra cosa, porque la naturaleza nos sonríe todas las mañanas, nos sonríe todos los días, pero nosotros nos encargamos que esa naturaleza tan extraordinaria sobre la cual está asentado el pueblo argentino, que somos nosotros, la verdad que no pueda dar todos sus frutos en beneficio del pueblo, porque hay algunos que nos saquean los bienes naturales, nos saquean las riquezas, nos saquean a través del sistema financiero y en definitiva nos privan de disfrutar la vida, que en definitiva es lo que nosotros queremos. Bueno, estamos terminando aquí nuestro programa. Daniel, no sé si tenés algún otro comentario para hacer. No, ya sobre el final. Un programa muy interesante. Esperemos que nuestros oyentes opinen parecido. No digo lo mismo porque siempre hay matices, ¿no? Pero bueno, no, desde luego, luego. Ahí estamos, como bien decís, poniendo nuestro granito de arena. Bueno, quiero decir también, quiero decir que el día 29 de junio, ya voy anunciándolo, a las 16 horas, en Morón, a 2 cuadras de la estación, allí en la Casa del Pueblo
Escalada, José Escalada 91, ahí cerquitita, el lado norte de Morón. Se va a hacer una jornada sobre el proyecto Justo 2021. Van a estar hablando algunos invitados, entre ellos va a estar Carlos Suárez, que va a tomar algún aspecto de Juan B. Justo. Básicamente va a hablar sobre Juan B. Justo y la anomalía argentina. También va a estar Mario Kiektik, quien nos va a hablar de Juan B. Justo o el proyecto Justo y el socialismo creativo. También va a hablar quien nos está acompañando ahora, Daniel de Abrantes, sobre Juan B. Justo o proyecto Justo, el proyecto Justo y la modernidad. También nos va a estar hablando Cristian Sebastiani, que va a venirse desde Rosario para hablar sobre el proyecto Justo y el conocimiento. Y va a ser una rueda que vamos a seguir promocionando aquí, porque va a ser una rueda donde todos van a poder participar y donde la idea es del gran pensador que fue Juan B. Justo extraer ideas que nos sirvan para construir un proyecto de futuro. Muy bien, yo quería mandar un saludo antes de que cortemos. Hoy nos enteramos que un querido compañero nuestro, compañero de ruta durante muchos años y amigo, Jorge Seltzer, está pasando un momento de salud complicado. Bueno, le mandamos desde acá nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro deseo de que se ponga bien en corto plazo para seguir andando en esta Argentina. Así es, salud, amor, y el dinero sería lo de menos con el desarrollo de las fuerzas productivas, pero todavía sigue siendo importante. Salud, dinero y amor. Nos estamos viendo entonces aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 el próximo lunes, que va a ser lunes 3 de junio a las 12 horas. Así que los esperamos. Chau y que pasen una muy buena semana. Hasta luego.